Hola, muy buenas. Soy José Manuel Ruiz, profesor de matemáticas del Colegio Santo Tomás de Aquino. Y en este vídeo, para los grupos de primero de la ESO, vamos a repasar algo que ya trabajasteis en primaria y que es el cálculo de porcentajes. Lo primero de todo es saber entender bien qué es un porcentaje. Un porcentaje es una manera de representar una parte del total. Es una proporción en que el total siempre es 100. Y utilizando este número para representar la totalidad de algo, las diferentes partes se calculan o se representan con números que llamaremos porcentajes, basándose siempre en un total de 100. Lo más sencillo para explicar esto es comprender que la mitad siempre es el 50%. Esto no significa que haya 50 personas, ni 100, ni 50 euros, ni 100. No. Significa que como el total lo representamos con el número 100, el 50% siempre significará la mitad de algo. Y ese algo puede ser pues un pastel, una cantidad de personas, o un número, por ejemplo, de tiros de un jugador de baloncesto a canasta. ¿Qué quiere decir que un jugador de baloncesto tiene un acierto del 50%? ¿Eso significa que ha tirado 100 veces a canasta? ¿O que ha tirado 50 veces? ¿O que ha metido 50 puntos o 50 canastas? No. Quiere decir que de cada 100 veces metería 50. O lo que es lo mismo, es un acierto de la mitad. Por ejemplo, si tira 4 veces y encesta 2, eso quiere decir que ha acertado el 50%. Porque 2 es la mitad de 4. Por tanto, esa es la primera idea. Hay que comprender que el 100 es el total y que el número que llamamos porcentaje representa una parte de ese total. Y es muy importante que no penséis que estamos hablando de 100 unidades o de 50 unidades o de las que sean. El 50% es la mitad, porque de 100 la mitad es 50, y en el caso que os acabo de poner, una persona que tira a canasta 4 veces y mete 2 ha acertado la mitad, el 50%. No quiere decir que haya metido 50 puntos ni que haya tirado 100 veces. Vamos a ver más ejemplos respecto al concepto de porcentaje. ¿Qué significa la cuarta parte? La cuarta parte es una proporción. La cuarta parte es el 25%. ¿Por qué? Porque 100, que es el total, es 25, 25, 25 y 25. 25, 25 y 25 hacen 100. Por tanto, el 25% es la cuarta parte. En este caso, volviendo al ejemplo anterior, si el jugador de baloncesto tira 4 veces a canasta y un acierto, es decir, falla 3 pero mete una, ha acertado el 25%, que es la cuarta parte. Estos ejemplos son para que comprendáis realmente qué es un porcentaje, porque yo sé que del año pasado, aunque aprendisteis muy bien a hacer los cálculos, todavía hay algunas personas que dudan un poco a la hora de comprender qué significa un porcentaje. Por eso a veces preguntan, ¿y siempre es 100? Claro, siempre es 100, por eso de ahí viene la palabra porcentaje, porque siempre utilizamos el 100 para representar el total. Y imaginad, por ejemplo, ¿recordáis esos anuncios de chicles sin azúcar que siempre ponía 9 de cada 10 dentistas recomiendan chicles sin azúcar? 9 de cada 10 dentistas. Vamos a ver, pues si tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dentistas, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9 de cada 10 dentistas recomiendan chicles sin azúcar. ¿Qué porcentaje representa 9 de cada 10? 9 de cada 10 es lo mismo que decir el 90% de los dentistas recomiendan chicles sin azúcar. Y ahora una última pregunta para ver si lo habéis entendido. Si 9 de cada 10 dentistas, que es el 90%, recomienda chicles sin azúcar, ¿qué porcentaje de dentistas no recomienda estos chicles? O simplemente no recomienda ningún tipo de chicle o lo que sea. El resto. ¿Y el resto del 90% cuál es? Muy bien, el 10%. Esta pequeña introducción se supone que tiene que servir para que más o menos, comprendáis qué significa un porcentaje. Porque si sabéis calcularlos, si sabéis obtenerlos, pero no entendéis muy bien lo que es, luego los problemas, que es lo que siempre pasa, pues cuesta un poquito aplicar el concepto de porcentaje. Vamos a ver cómo se calcula un porcentaje. Suponed que tenemos un examen de matemáticas, 30 alumnos han hecho un examen de matemáticas y yo os digo que el 40% lo ha hecho muy bien y ha obtenido un sobresaliente. ¿Cuántos alumnas han obtenido un sobresaliente? Habría de calcular, por tanto, el 40% de 30. Insisto en la idea que estamos trabajando, ¿eh? Esto no quiere decir que haya 100 exámenes, ni 100 alumnos, ni 100 sobresalientes, sino que el 40%, que es una proporción de 30, que son las personas que tenemos en clase, han obtenido sobresaliente. ¿Cómo se calcula? Pues mirad, lo primero de todo, que sepáis que un porcentaje es como una regla del 3. Es decir, de 100, 40, que es lo que quiere decir un porcentaje, que de cada 100, 40 han tenido un sobresaliente, por tanto, de 30, X. X es igual a 30 por 40 partido de 100. Una cosa muy importante que vamos a ir repasando. Se pueden quitar los ceros. Un cero de arriba se va y un cero de abajo se va. Un cero de arriba se va y un cero de abajo se va. Y queda 3 por 4, 12 dividido entre 1, que es 12 personas tienen sobresaliente. Y ahora me preguntaréis, ¿si hay que hacer siempre esta regla de 3? No hay que hacerla siempre. Esta regla de 3 es para que comprendáis de dónde sale la fórmula del porcentaje. ¿Por qué se calcula así un porcentaje? Repito, es una regla de 3 directa. 40% quiere decir que de cada 100 exámenes que hubiéramos hecho, 40 tendrían sobresaliente, pero en clase somos 30, de 30x. Entonces, es más sencillo que simplemente aprendáis esto. El 40% de 30 es 40 por 30 partido por 100. Quitamos ceros y da 12. No hace falta que hagáis la regla de 3. Esto es una explicación que os hago yo para que comprendáis de dónde viene esta expresión de aquí. 40% de 30, 40 por 30 entre 100. Vamos a ver más ejemplos de cálculos. ¿Cómo sería el 15%, por ejemplo, de 2000? Pues 15 por 2000 partido por 100. Quitamos un 0, quitamos un 0, quitamos un 0 y un 0, y me da 15 por 20, que es 300, entre 1, que es 300. ¿Cómo calcularíamos el 70% de 40?
Vale, parad el vídeo, lo hacéis vosotros y corregimos a continuación. Vale, ya lo tenéis. Pues 70 por 40 partido de 100. Un 0 y un 0, un 0 y un 0. Esto es igual a 28 partido por 1, que es 28. Más ejemplos. El 5% de 180, por ejemplo. El 5% de 180. ¿Cómo se calcularía? Imaginemos un caso, ¿no? Un ejemplo para ver qué es un caso real en que podríamos decir el 5% de 180. Imagínate que a alguien le han puesto una multa de tráfico, que son 180 euros. Y le dicen, mira, si tardas en pagar más de 2 meses, como no has pagado pronto, la multa hay que pagar un 5% más. Ostras, un 5% más, sí, por no haber pagado a tiempo te toca pagar más. Eso a veces ocurre con algún tipo de multas, en que si no se pagan a tiempo, esto se llama recargo. Pues, ¿cómo calculamos el 5% de 180? ¿Cuánto habría que pagar de más si no hemos pagado a tiempo? El 5% de 180 es 5 por 180 partido por 100. Quitamos un 0, 5 por 18 es 90, partido por 10, pues son 9. En el ejemplo que he puesto serían 9 euros. Por tanto, ¿cuánto habría que pagar si nos ponen una pequeña sanción de 5%? Pues habría que pagar los 180 euros de la multa más el 5% de 180, que hemos calculado que son 9, nos costaría 189 euros el total. Esto es importante que lo sepáis calcular porque habrá problemas en los que habrá que obtener el IVA, por ejemplo, el IVA, que es el 21% del total. Esto es un problema clásico en calcular el IVA de un precio, etc. Vamos a ver un par de ejemplos más. Por ejemplo, el 20% de 65. ¿Cómo se calcularía? Pues 20 por 65 partido por 100. Quitamos un 0 de arriba, un 0 de abajo, y esto da 130 partido por 10, que es 13. Y vamos a ver un último ejemplo, donde quiero que veáis una cosa. Un porcentaje puede tener decimales. Por ejemplo, si calculamos el IVA de un precio, pues puede que nos dé 20,50. Esos son decimales. Yo no puedo decir que han suspendido un examen 12,5 personas. Es decir, las personas no pueden ser decimales. Porque no podemos decir 12,5 que es 12 y media. No puede ser. Las personas o los coches o hay elementos que no se pueden dividir. Pero un porcentaje sí que puede dar decimales. Muy importante. Puede dar decimales. Entonces veamos un ejemplo. El 8% de 20. Pues ¿cómo se calcula el 8% de 20? 8 por 20 partido por 100. Quitamos un 0 y un 0. 8 por 2, 16. 16 entre 10. Y 16 entre 10. Este 6 más claro. 16 entre 10 es 1,6. Por tanto, el de antes no lo he recuadrado. Por tanto, un porcentaje puede dar decimales. Y en fin, hasta aquí la clase de hoy. Esto yo ya sé que algunas personas pues lo sabéis hacer del año pasado, pero no solamente es importante que hayáis aprendido los cálculos, sino que hayáis visto un par de aplicaciones prácticas y sobre todo que comprendáis qué representa un porcentaje.